Vamos a hablar de este punto, que es algo que en la vislumbre del fin, todavía los hermanos no entienden por qué la reforma pro salud. No lo entienden completamente. Muchas veces, esto trae mucha controversia, porque se trata de comida. Y a las personas no les gusta que le toquen ese punto. ¿Sabe por qué nos molestamos? Porque el centro del hambre está en el centro del enojo en el cerebro. Y cuando usted no ha comido, ya está enojado. Y cuando le niegan comida, se enoja más. Y cuando le dan una ensalada, se enoja mucho más. Yo recuerdo que yo decía así: hermano, ¿por qué aquí yo llego y me tratan como un burro? Siempre me dan hojas verdes. Dice: hermano, ¿qué hay que comer así? O bueno, el próximo sábado no vuelvo acá. Pues bien, hermanos, le pedí a Dios en oración, porque parecería que modificar los hábitos alimenticios es una obra de la carne. Y no es así, es una obra del Espíritu. Nabucodonosor no pudo cambiar su dieta hasta que Dios no le removió su mente y lo colocó a comer pasto para salvarlo por 7 años. Porque Nabucodonosor tenía impresiones, como todo religioso. ¿Era religioso Nabucodonosor? ¿Tenía dioses en Babilonia? ¿Muchos dioses? O sea, era religioso. Pero llegaron 4 cristianos verdaderos que no eran religiosos. Tenían un solo Dios. Eran monoteístas. Y le habían impresionado varias veces la mente. Y Nabucodonosor se impresionaba, pero no pasaba nada. Eso se quedaba en la iglesia emocional. La iglesia que salen llorando por el mensaje y después se lo olvida y se meten a Taco Bell. Entonces, yo le pedí al Señor que después de tanto tiempo está estudiando la palabra, no vamos a usar el espíritu de profecía acá, vamos a usar la Biblia. Porque yo veo pacientes de todas las denominaciones y los más difíciles de tratar son los adventistas del séptimo día. Pero soy honesto y no es diciendo algo feo. Qué difícil es que el que tiene la verdad no la quiere vivir. Y me causa más problemas que todos. Cuando llega una persona con necesidad, no importa de qué denominación sea, que no sea adventista, entra en el plan porque quiere vivir. Pero el adventista dice: no, yo no soy tan exagerado, yo no voy a llevar eso ya es demasiado. ¿Usted piensa que se va a salvar con la comida? ¿Le ha escuchado esa palabra alguna vez? Sí. Nadie se salva por lo que come o por lo que hace. La gente salva a través de la sangre de Jesús. Pero no hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse. Así que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando usted es salvo en Jesús, su vida queda sepultada completamente y usted nace a una nueva vida en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu y comer en el Espíritu es el deseo de Dios. Y casarse en el Espíritu para que no se divorcie por el otro espíritu. ¿Estamos entendiendo esto un poquito? Hermanos, ¿cuál es la espiritualidad de la alimentación? ¿Cuál es esa espiritualidad? Vamos a estudiar la palabra de Dios. 1 Corintios 10:31 lo dice. Por tanto, ya sea que coman, o beban, o hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Está mandando la palabra y dice claramente que si yo como o bebo, debe de ser netamente para glorificarlo a Él. Si usted se sienta a la mesa con un corazón sincero y antes de ver el menú en el restaurante, usted le dice al Señor: Señor, ayúdame a pedir algo de comer que glorifique tu nombre. ¿Lo hacemos eso? No me diga, por favor. Cuando uno tiene hambre, uno no quiere que ni le den opiniones. Yo voy a comer, después tú me dices lo que tú quieres. Entonces, hay que hacerlo todo para glorificar a Dios, ya sea una cosa o la otra, sea que coma o que beba. Entonces, hermanos, Lucas 17, 26 al 30, aquí hay 2 sucesos históricos de juicios de Dios.
Y en estos dos sucesos históricos de juicio de Dios, juicios grandes de Dios, vamos a hablar del primer juicio en los días de Noé. El pastor estuvo hablando de los días de Noé esta mañana. Y miren cómo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, organiza las palabras, en qué orden lo hace. Como fue en los días de Noé, en el pasado, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y dice, ¿qué estaban haciendo primero? Comiendo, bebiendo, se estaban casando y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿Cuántos se salvaron? 8. De los que comían y bebían. ¿Qué comía Noé y sus hijos? El plan de Dios todavía. Y dice acá, en el 20, dice que vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, Sodoma y Gomorra. Saliendo de Sodoma y Gomorra, dice así, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estaremos en comidas, bebidas, casándonos y haciendo otras cosas hasta que Jesús venga. ¿Cuál sería la comida entonces que podría glorificar a Dios y la bebida? Porque parece que esto era malo, comer y beber en esos momentos de juicio. Parece que eso no era agradable, porque estaban en comida y bebida y vino el diluvio, los mató. Y después comida y bebida en los tiempos de Lot, sobrino de Abraham, y también los destruyó a todos los que estaban comiendo y bebiendo. Parece que no glorificaban a Dios, porque si yo como o bebo, debo hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, si usted perece en un juicio como este, fue que la comida no glorificaba al Señor, ¿no? Es importante tener esto presente, ¿no? El juicio de Dios viene y viene pronto. Y no se va a tardar. Quiero hacer un énfasis nuevamente. Lo que yo como y bebo no me va a salvar. Me va a salvar la relación que yo tenga con Jesús, que su Espíritu Santo me haga comer y beber lo que el cielo quiere que yo haga. ¿Me doy a entender? Porque yo sé que muchas personas se pueden confundir y pensar que como yo como saludable, yo me voy para el cielo. Y eso no es así. ¿Me doy a entender? No quiero que nos confundamos, porque muchas personas piensan, y me dicen muchas veces, muchas personas acercan, ¿usted cree que se va a salvar por lo que come? Digo yo, no, yo perdido ando. Yo me salvo a través de la sangre de Jesús. Pero la sangre de Jesús me rescató y quiere que yo viva en el Espíritu y ya deje de vivir en la carne. Entonces, si vivo en el Espíritu, hago las cosas con lo que el Espíritu quiere. Entonces, bien. Quiero hablar de los calificativos de Jesús. Y voy a hablar solamente de pocos de ellos. Hay muchos que se pueden desarrollar. Jesús tiene muchos calificativos. A Jesús le llaman que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que es el verbo, que es la imagen de Dios, que es la resurrección y la vida, que es el pan de vida, que es el creador, que es el redentor, que es el salvador. Todo eso usted lo encuentra en la palabra de Dios, ¿no? Son calificativos que le dan a Jesús. Dicen que Jesús es la luz del mundo. ¿Quién lo dijo? Él mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Quiere decir que si Él es la luz, que Él es la puerta, que Él es la vid verdadera, porque hay una vid que es falsa, que Él es la roca, que es el agua viva, que es la palabra, que es la simiente, que es la nube, que es el lucero de la mañana. Y así usted podría encontrar en la Biblia muchos calificativos de Jesús. En esta tarde solamente queremos trabajar con varios calificativos. Jesús como pan de vida. Vamos a trabajar también el agua viva. Jesús es el agua viva. Y dijo él, el que tome de esta agua nunca más tendrá sed. ¿Se lo dijo a quién? A la samaritana. Dice, si tú tomas de esta agua que yo te daré, nunca vas a venir al pozo y nunca te va a dar sed jamás.
¿Cuánto usted vio a Jesús con mucha hambre? ¿O con mucha sed? Fue tentado por Satanás cuando tuvo hambre. Después de 40 días cualquiera le da hambre, ¿sí? Vamos a hablar de Jesús como la simiente de Dios. Y vamos a hablar por qué esto que vamos a hablar, Jesús es el alimento espiritual completamente de nosotros. Entonces, recalcamos que vamos a hablar de Jesús como la simiente. Vamos a hablar como Jesús como el pan de vida. Y vamos a hablar como Jesús como el agua viva. Jesús lo mencionó, estos tres, ¿no? Y vamos a desarrollarlo acá con la palabra de Dios. Así que vamos a hablar de como Jesús como la simiente de Dios. La semilla, entre paréntesis simiente, es el componente esencial de las plantas para poder reproducirse. ¿Escuchó esta palabra? Las plantas usan las semillas para poder reproducirse. Es el componente esencial para que las plantas se reproduzcan. Tienen toda la información genética. ¿Escuchó esa palabra? ¿Qué tienen las semillas? Tienen genes. Necesaria para poder producir una planta o un árbol que a su vez cuando madure y produzca fruto con simiente o semilla. Pues estamos llegando a la época de que hay muchas plantas que ya no tienen fruto, que no tienen semilla hoy en día. Usted puede ver las uvas que dicen seedless y otra que dice que no tiene semillas, y ya hay muchas frutas que no tienen semilla. Dice que esto producirá una planta o un árbol exactamente igual a sus antecesores. Quiero decir algo. Jesús es la simiente de Dios, ¿sí? Si la simiente de Dios entra en nosotros, nos cambia el código genético. ¿Estamos entendiendo esto? Así que vamos a hablar de él. En la palabra de Dios, la palabra semilla o simiente es la palabra hebrea zera. Se escribe así, que no sé cómo se pronuncia en hebreo, pero realmente lo vamos a mostrar del diccionario, ¿no? Esta palabra. La palabra zera. Aquí en Génesis 1:29, habla de esa palabra que es la simiente, ¿no? Como la palabra hebrea zera, que quiere decir semilla, seed. Una semilla en el suelo fértil, dice así, y la descendencia de un hombre. Ambas expresiones tienen una raíz común en hebreo, que es la palabra zera. La palabra zera es una semilla en ¿qué? En terreno fértil, ¿no? Y dice que zera significa semilla y aparece por primera vez en las Escrituras en Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé zera, semilla, árbol, dice, de fruto, que dé fruto según su género, dice, y que la semilla esté en el fruto. Dice sobre la tierra, y fue así. ¿Por qué es importante que el fruto tenga la semilla? Y la semilla tiene la genética. ¿Por qué es importante? Jesús llamó la atención cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol bueno produce buenos frutos y todo árbol malo produce malos frutos. ¿Cuál de las semillas tenemos? ¿Las semillas del maligno o las semillas de Jesús? ¿Estamos entendiendo esto? Jesús es la simiente de Dios. Es la semilla que Dios envió a sembrar en nuestros corazones para transformar los frutos de nosotros. ¿Estamos entendiendo la espiritualidad de la comida? Adán dejó de comer semilla y comió del fruto del mal que Dios le dijo que no comiera. Y comió la semilla del maligno, el cual le cambió la forma de pensar a él completamente. Entonces,
Eso es lo que significa la palabra cera o semilla, ¿no? Según su género. Es por esto que la descendencia de un hombre es también llamada cera, o simiente o semilla. Génesis 15:5 dice, Jehová lo llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu cera, tu descendiente, tu semilla. ¿Bendijo Dios a Abraham grandemente? ¿Cometió Abraham problemas? ¿Sembró la semilla en qué árbol? ¿En qué terreno? El terreno pagano. Colocó su primera semilla en el terreno pagano. Y no colocó la semilla en el terreno de Dios, que era su esposa Sara. ¿Pero quién provocó esto? Sara dio un consejo. ¿Y Abraham se molestó con el consejo? No, claro, si le cambian a usted una mujer de 80 años por una muchacha de 18, pues usted hace el esfuerzo y hace el sacrificio. Y Abraham se sacrificó. Recuerde que nosotros tratamos un tema de Abraham viviendo en la carne y Abraham viviendo en el espíritu. Fueron dos cosas muy diferentes. Abraham empezó a vivir en el espíritu cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac. Ahí empezó su vida nueva. Yo quiero que sacrifiques tu propio hijo, que te duela a ti, como a mí me dolió inmolar el mío ante la fundación del mundo. Y Abraham experimentó eso y su vida fue diferente. Y se habla de ese Abraham como el padre de la fe. A partir de ahí tenía fe. Antes de eso no tenía fe. Vivía en la carne. Y empezó a vivir en el espíritu cuando ofreció su propio hijo. Así que por esto, ¿no? La concordancia Strong de la Biblia habla de esta palabra y mire cómo le llaman a la palabra. En la connotación 4690 dice la palabra esperma. Algo sembrado, derramado, esperma masculina, descendencia o remanente. ¿Estamos entendiendo ahora la palabra hebrea cera? No es solo una semilla. Dice que esa es la esperma. Entonces, Abraham sembró la semilla que Dios había dado en él, la sembró en un terreno equivocado y dio un fruto muy equivocado. ¿O era buena persona el niñito? Malo, ¿no? Dice linaje, descendencia, semilla, simiente. Eso es lo mismo que estamos traduciendo de lo que dice la palabra semilla, ¿no? El diccionario Vine Expositivo trata este tema de esta manera. La palabra simiente, ¿no? Relacionado, dice, con la palabra esperma, ¿no? Dice semilla sembrada, refiriéndose a descendencia humana completamente, ¿no? A eso se refiere. Así que la palabra esperma se traduce como simiente. Así se traduce la palabra. Yo espero que no esté doliéndole a nadie la cabecita con esto. No, que estoy mencionando esta palabra, pero en medicina así se habla. Cuando tú estudias algo, así que lo dice, un óvulo y un espermatozoide, ¿no? O sea, no es un pecado mencionar eso, ¿no? Estamos tratando de no hacerlo de forma grosera. Entonces, en Gálatas 3:16 habla de la simiente de Abraham. ¿Cuál fue la simiente de Abraham, ese linaje o esa semilla? ¿Cuántas tuvo él? Exacto, depositó una simiente en un terreno no muy bueno. Y depositó entonces la simiente luego en el terreno que Dios lo hizo fértil porque el terreno no era fértil. Así que esa simiente, dice que debe ser la simiente o semilla, ¿no? Que se traduce como simiente. Lo mismo que venimos hablando. Génesis 1:29 de la Sagrada Escritura del año 1569 lo decía de esta manera. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que hace simiente. Interesante esto. Que está sobre la faz de toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto
Árbol que hay simiente, o serán para comer. ¿Qué le está diciendo Dios? Mira, tú vas a comer las frutas que tengan a Jesús adentro. Que tengan la simiente de Dios. Y va a haber un solo árbol aquí en el Edén, que es el árbol del bien y del mal, que no quiero que comas, porque el día que tú comas, eso te va a producir la muerte, esa semilla. Por eso Satanás es el padre de la muerte, y Jesús es el de la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso en la palabra de Dios dice claramente, la simiente de Dios es Jesús. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque Jesús lo engendra completamente. Génesis 1:29. ¿Se fue? Perdón. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Voy a insistir muchas veces en esto. Que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. ¿Cuántos árboles malos había? ¿Y cuántos buenos? No podemos saber, ¿no? Pero son muchos, mucho más que los que hoy existen, ¿no? Dice que esto será para comer. Quiere que comamos el fruto que da semilla, y cuando yo recibo la simiente, yo la siembro otra vez para que produzca más buenos frutos. Sí, que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es por eso que bíblicamente hablando, cada hombre posee cera dentro de sí. Este es el mecanismo por el cual el ser humano, tal como las plantas y los animales, se reproduce a través de semillas. ¿Cómo Jesús se reprodujo acá en la tierra? ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar frutos. ¿Quién era ese grano de trigo? Jesús. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Mire qué interesante. ¿La simiente de quién era? La primera. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿A quién le está hablando? Y tú la herirás en el calcañar. Bien, yo he puesto dos colores acá. Jehová le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Lo puse en azul, Jesús. Entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de Jesús. Empezó una enemistad completamente. Y le dijo, así que esta te herirá en la cabeza tuya. Jesús se le aplastó la cabeza a la serpiente. Y tú la herirás en el calcañar. Interesante esto. Esas dos simientes que hay hoy en día entre nosotros son las que nos gobiernan a nosotros. Una de las dos. Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. ¿A la simiente de quién? De Abraham. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Estamos entendiendo la importancia de esto? Había un personaje en la Biblia, que no quise colocarlo acá, pero solamente lo estudié, que él no quería embarazar a la mujer con la que él estaba teniendo relaciones, y vertía en tierra. ¿Qué hizo Dios con él? Lo mató. Lo mató. ¿Y por qué usted cree? Porque estaba tirando a Jesús en el suelo. ¿Entendemos esto? El pastor esta mañana, ¿cuántos años vivió Noé? 950 años. ¿Cuántos hijos tuvo? Y usted dirá, 950 años, más o menos vamos a casarlo como a qué edad lo casamos. ¿A los 100? ¿A los 200? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se reprodujo más? ¿No entiende esto? ¿No entendemos esto? Noé tenía la simiente de Jesús en él.
no vivía en la carne, vivía en el espíritu. Y los hijos que tuvo, los tuvo en el espíritu. ¿Estamos entendiendo eso? Noé nunca iba a sufrir de child support. Vivió 950 años y solamente tuvo esos hijos y los educó para hacer la obra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando uno vive en la carne, tiene muchos hijos y entra la paternidad irresponsable. Pero cuando se vive en el espíritu, no se hace eso. No sé si doy a entender. ¿Entendemos algo? ¿Los casados? ¿Entendemos algo? Reproducirse no es un deporte. No es un deporte como el fútbol, de quién mete más goles. Reproducirse es un acto totalmente espiritual de Dios. Si te unes, porque dice la palabra, y conoció a su mujer y dio a luz un hijo. Y conoció a su mujer, entonces ¿cuántas veces la conoció? ¿Estamos entendiendo esto? Hermanos, 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que ahora está diciendo que la palabra de Dios es ¿qué? Y es, si nosotros renacemos de simiente, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, nacemos de la palabra. Jesús es la palabra. Y dijo, hágase, y las cosas se hacen. Todo lo hizo Jesús, ¿no? Así que Gálatas 5 habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Dos cosas hablan. Y dice aquí, Gálatas 9, de 19 al 20, de Gálatas que mencionamos, ¿no? 5, pero vamos a hablar del 19 al 21 y luego del 22 al 23. Del 19 al 21 habla y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mas el fruto del Espíritu es amor, es Dios. Es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque lo que siembra Dios, lo siembra con la simiente de Él. Pero estamos viendo algunas características. ¿Sabe que yo tomé este tema para revisarme a mí mismo? Y empecé una conversación muy dolorosa en mi vida. Y unas reflexiones muy dolorosas. Porque empecé yo a hacer la tarea y decía, ¿no he cometido adulterio? Bueno, todavía hasta el día de hoy no lo he hecho. Fornicación no lo he hecho todavía. Inmundicia, lascivia, idolatría. No sé si soy idólatra. Con un hijo mío o a la hija. Aquí habla de hechicerías, que eso es la farmaquía o farmacia o drogas o envenenadores o hechiceros. Enemistades. Y empecé a desbloquear a algunas personas. ¿Estamos entendiendo algo? La palabra de Dios es para que usted se haga una resonancia magnética con la palabra. Entonces le diga dónde están los tumores y empiece a darle la quimioterapia necesaria con el Espíritu de Dios. Esto de contiendas, pleitos, celos, iras, envidias, homicidios, borracheras, bueno, orgía y cosas semejantes a estas. Que la palabra después concluye, dice, se lo advierto, no heredarán el reino de los cielos. Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios, dice Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo es la palabra de Dios.
Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Anda un Dios falso por ahí? Y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. No es una religión. No es una religión. Es conocer a Dios. ¿Cómo usted lo puede conocer a Dios? ¿Cuántas veces hablamos con Dios al día? ¿Cuántas veces lo llamamos y le mandamos un texto? ¿Quiénes le mandan textos a Dios? ¿Quiénes hablan con Dios todos los días? ¿Estamos entendiendo cómo lo vamos a conocer? Esa fue mi primera palabra cuando Él me llamó en el año 96. Yo estaba bastante afligido por el pecado. Y en mi relación, que he mantenido la honestidad siempre, tuve 2 o 3 novias solamente. La primera la encontré con alguien que parece que era un visitante antes que yo. Y me fui a la casa y nunca le dije nada. Ustedes se están enterando hoy aquí. Solamente me dijo, ay, mira, quiero que nos demos un tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites. La segunda, no la vi, pero me pasó la mano por la cabeza y me dice, ay, tú me das tanta pena. Digo, ya me fastidié. Y la vi después con otra persona y eso se quedó ahí. Y a la tercera le pedí, digo, mira, yo quisiera que seamos novios, pero quiero una sola cosa. Cuando no me ames, dímelo, pero no me seas infiel. Yo odio eso. Y a mis hijos lo eduqué de pequeño diciéndole, maltratándolo, decía, ¿tú quieres que tu mami tenga otro papi? No, eso no se hace. Digo, usted tampoco lo haga. Y yo decía, ¿tú quieres que tu papi tenga otra mami? No, eso no se hace. Digo, usted tampoco lo haga. Y hoy en día ellos odian la infidelidad porque lo enseñé a odiar el pecado. ¿Estamos entendiendo esto? Y vengo de un padre muy reproductivo. Yo tengo muchos hermanos de diferentes razas. Pero mi madre nos enseñó de pequeño a los varones, nos sentaba y decía, no sean como su papá. Y todos los días nos reunía los 5 varones y decía, no sean como su papá. Y nos lo decía todos los días repetidamente. Y la palabra repetida causa efecto. Porque esa palabra iba acompañada de los sufrimientos de mi mamá. Y entonces yo no quería ver a mi madre sufrir, pues odiaba eso. Y tengo que odiarlo, porque me enseñó a odiarlo, porque eso me hace sufrir. No sean ustedes así. ¿Entendemos, hermanos? Hermanos, hay que conocer a Dios. Hay que relacionarse con Él. Hay que escuchar su palabra. Hay que aceptar su palabra, porque Él nos ama. Si usted le creyó a su esposo, damas, y que le habló su mentirita, decía que le quería y eso, ¿no? Pues créale mejor a Dios. Y los caballeros, creámosle a Dios. Entremos en una relación estrecha con Jesús, para que todo lo que Jesús reproduzca en nosotros sea su amor infinito por nosotros. Daniel 1, del 12 al 13. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. La palabra legumbre es una mala traducción. Vamos a buscar el original ahora. Y luego dijo Daniel, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué se comía en Babilonia? Todo lo que era inmundo, porque Babilonia es inmunda completamente. Así que todo lo que era carnes inmundas era lo que el rey consumía. Todos los países que son babilónicos hoy en día consumen mucho cerdo. ¿Le menciono algunos? República Dominicana, Puerto Rico. El lechón es para celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre. Cuba, Colombia, Honduras. Hay muchos países que son netamente, ¿no?, de la iglesia madre, ¿no?, Babilonia la Grande. Esos son los países que más cosas inmundas comen. México también come mucho. Ay, yo quiero salir vivo de acá, pero bien. Quiero decir que Daniel pidió supuestamente legumbres, ¿no? Vamos a traducir esto en un momento, ¿no? Vamos a traducir. La palabra que él usó es la palabra hebrea zara. Y esa palabra hebrea zara quiere decir sembrar, ¿no?
diseminar, plantar o fructificar. Y viene de la palabra hebrea tera, que es la palabra que se llama semilla. Él no pidió legumbres. Eso fue una mala traducción. Legumbres son frijoles. Y él pidió semilla, que es un cereal. Vamos a hablar de él, ¿no? Que dice fruto, planta, ¿no? Tiempo de sembrar, posteridad. Y lo que pidió él, ¿no? Ahí habla de ser fecunda, ¿no? Generación, linaje, hijo, posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, ¿no? Simiente. Así que, ¿qué realmente pidió él? Él pidió cera, semilla, simiente. Daniel en Babilonia, sin poder hacer nada, esclavo, castrado completamente, porque fue bautizado y le dieron un nombre de Belsasar, el dios de Babilonia. Pero Daniel pidió algo interesante cuando entraron acá. Está hablando de simiente, posteridad, la palabra ceroa, pero la palabra que él pidió fue ceraón. La palabra que él pidió dice, dame ceraón. ¿Qué quiere decir ceraón? La palabra zara, que es de la palabra simiente, ¿no? Dice sembrar, diseminar, ¿no? Esa palabra que él pidió, interesantísima, eso está todo en la concordancia. Daniel 1:2 se dice así, danos legumbres a comer. Lo que él pidió fue, dame hazeroim. Hazeroim, dice él, dame la semilla viva. Dame la semilla germinada. Dame a Jesús vivo. No me lo des muerto. Dámelo vivo a Jesús. Yo quiero comer aquí a Jesús todos los días. Eso fue lo que él pidió. No pidió legumbres. Pidió la misma palabra, ceras, simiente. Dámela viva, despierta, fructificada. Y eso fue lo que espiritualmente le dio Dios a él, ¿no? Viene la palabra hebrea cera. Otra vez hablamos, semilla, ¿no? Seeds. Dice la sierva de Dios en Alza tus ojos, la página 251, párrafo 4, perdón. Atrévase a ser como Daniel, del 27 de agosto, de esa matutina. Los que deseen tener una relación correcta con Dios, necesitan estudiar el plan de Daniel. Parecería fácil. Comer frijoles, ¿no? Tipo mexicanos. Pero no eran frijoles, ¿no? Este quedó claramente demostrado. Ustedes también pueden comprobarlo. Muchos piensan que quienes adoptan la reforma pro salud sufren la pérdida de la fortaleza física. Pero si no lo intentaran, cambiarían, dice, si lo intentaran, cambiarían de parecer. Daniel se veía mejor y más robusto que todos los muchachos que comían la comida del rey. Y a estos 4 muchachos Dios les dio inteligencia, sabiduría, porque consumieron a Jesús vivo. ¿Estamos entendiendo esto? El alimento es espiritual. Jesús es la simiente de Dios. Jesús es el alimento, no solo nosotros, lo vamos a ver, sino de los ángeles del cielo. Jesús es el agua de vida. Vamos a hablar de eso un momentito. Miren lo interesante de una germinación de cereales. Esto lo puede ver en cualquier libro de secundaria. Esto es un cereal, ¿no? Y vamos a ver lo que hace este cereal. Esta parte que tiene el cereal acá, ¿sabe cómo le llaman? Embrión. Qué interesante esto. Este es el embrión. ¿Qué está haciendo el embrión en el cereal? Cuando el cereal está seco en el supermercado. Está inerte, está durmiendo. Pero aquí habla de la germinación. ¿Qué hay que hacer con el cereal? Remojarlo. Cuando es bautizado el cereal,
ese bebé que está ahí manda un mensaje a esta parte de la corteza para que salgan unas enzimas, digieran todo esto y se lo den al bebé para que el bebé nazca. Y Jesús dijo, si la simiente no cae en tierra y muere, no puede dar frutos. Así que Jesús fue completamente bautizado. ¿Sí? Y cuando Jesús salió de bautismo, recibió el Espíritu Santo. Jesús nos envía a nosotros a comer simiente. Le dijo a Adán, cómeme a mí. Para que vivas. No coma la simiente del enemigo. Cómeme a mí. Así que este es el proceso de cómo germina. Y luego sale una planta que dará mucho fruto, dará muchas simientes. ¿Entendemos esto? El Pentecostés, ¿qué produjo? Las predicaciones del Pentecostés, ¿qué produjo? Muchas simientes. Y ellos fueron a producir más simiente. Y cuando Pablo se encontró con Jesús, lo llenó de su simiente. Y Pablo salió entonces, regó la simiente. Y produjeron muchos frutos. Porque si Jesús no es la simiente que está en mi corazón, en mi vida, en mis genes, porque esa simiente cuando nace, entra genéticamente a mí y me empieza a cambiar el ser. Así como entraba el chancho en el pasado, cuando yo lo comía, y pesaba 375 libras, era mucho chancho que yo comía. No estaba súper alimentado, ¿no? Supuestamente. Pero no podía pensar en orden divino. No podía. Por eso Dios tuvo que hacer que Nabucodonosor consumiera pasto y después le devolvió el cerebro y dijo, ¿qué te parece ahora? Y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico al Rey del cielo. ¿Por qué no lo hacía antes? Porque aparentemente dio hasta leyes para que no hablaran mal de ese Dios. Pero se lo olvidaba. Pero cuando la simiente de Dios entre nosotros, se acabó el olvido. Se acabó, porque la genética ya es de Él. Nuestra genética ya no es del mal, porque nosotros estamos consumiendo lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios quiere que comamos. La simiente, y ojalá fuera viva siempre. ¿Usted conoce el pan de Ezequiel 4:9? Está hecho con algunas leguminosas, porque el pan de Ezequiel lleva cereales y leguminosas. Pero todas son germinadas, usted lo puede ver en el pan. Esta es una Biblia de hebreo a español, ¿no? En inglés dice así, que se usa la palabra pulse, ¿no? Dice Daniel Pulse, él lo que pidió fueron semillas germinadas. Y la palabra semillas, ¿no? Son los cereales. Esto fue a través del judío historiador Flavio Josefo, que él fue que tradujo esta palabra de ¿qué pidió Daniel? Pidió semillas germinantes, o simientes germinantes, o cereal germinado. Esto fue lo que Daniel pidió completamente. Algo que crezca, ¿no? Él le dijo a Daniel, dame la simiente de Dios viva. Dámela viva. Yo quiero comer la simiente de Dios viva. No me la dé seca. Y la vida de Daniel cambió. Y al cabo de ese tiempo se veía mejor que todos los jóvenes que comían la comida del rey. Y Dios le abrió la mente y le dio toda la inteligencia y la espiritualidad del mundo. Y Daniel demostró, y los compañeros de Daniel, ser fieles. Y aunque estaban en Babilonia, amenazados a muerte, nunca. Y ocuparon puestos de gobierno. Y eran justos. Delante de Dios sobre todas las cosas. Así que, esto es la palabra semilla, ¿no? ¿No? Ceroa, o ceroín, que es germinado, ¿no? Eso fue lo que Daniel pidió, ¿no? Semilla dice acá, sprouting seeds. Semillas germinadas, o cereales germinados. Daniel 1, 14 al 15 dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de todos los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Hermanos, ¿de qué religión era Daniel? ¿La verdadera o la falsa? Y los otros muchachos que salieron y fueron a Babilonia, ¿no pertenecían a la misma religión? Entonces, ¿la comida tiene que ver con la salvación?
¿Tiene que ver con la relación con Dios? Sí tiene que ver. Si usted come saludable, porque si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hacemos para glorificar a Dios solamente. No es para glorificarnos nosotros. No vamos a decir, yo como por mi gusto, yo como porque el gusto de Dios me dice que coma de esta manera. Hermanos, Daniel es un ejemplo. Y la sierva de Dios dice que hay que estudiar a Daniel. Hay que estudiar a Daniel. Nosotros deberíamos ser los Danieles de ahora, de esta época. Debería ser así. La primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Escuchó esto? ¿Sabe lo que es la práctica? Porque la simiente de Dios, porque Jesús está en él. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Como si usted nace de la simiente, si Jesús está en usted, dentro de usted, y usted brota completamente a una nueva vida, ¿cómo se peca? ¿Cómo se peca? ¿Daniel fue tentado? ¿Fue tentado muchas veces? ¿Lo amenazaron? Hermanos, la simiente de Dios, Jesús, vivía en Daniel y llegó a vivir en Juan. Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, ¿no? Todo el que peca ni le ha visto, ni le ha conocido, ni se lo ha comido. Todo aquel que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Y esa es la simiente? De él. Son dos simientes, hermanos, y ese es el conflicto grande, que hay dos simientes. Uno le gusta comer la simiente del enemigo y otros quieren comer la simiente de Dios. Hermanos, vamos a hablar de Jesús como el pan de vida. Ya vemos que la alimentación es espiritual. El pan de vida es Jesús. Juan 6:31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Dice acá, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo en el 32, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. ¿Quién da el pan? Dice, ¿no fue Moisés? ¿Tenían a Moisés como un Dios ellos? Y él le dijo, no. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, que da vida al mundo. ¿De qué se hace el pan, hermanos? Casi siempre de trigo, ¿no? Lo más frecuente de trigo. Y Jesús es esa simiente, ese cereal, como se produce pan. Y él dijo, yo soy el pan de vida. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene, nunca tendrá hambre. ¿Tienen hambre? Ya no, porque comieron. Miren. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué esas dos cosas dice Jesús que no va a tener usted? En el cerebro, en el área del sistema límbico, el área del hambre y de la sed está alojada en el área del enojo. Y es muy fácil que cuando uno no ha comido nada y tiene mucha hambre, dice, ¿tú quieres algo? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Has escuchado eso alguna vez? Mi amor, ¿qué te pasa? Tengo una hambre grandísima, no me hables ahora. Y después que come dice, dime, ¿qué me quería decir? Porque el área de la satisfacción, ¿no? Recuerde que hay dos áreas en el cerebro. El área de recompensa y el área de castigo. Entonces, el área del hambre está en el área de castigo. Pero dice Jesús, dice que es el pan de vida, el que viene a él nunca tendrá hambre. ¿Por qué hay que vencer el hambre? Porque vendrán tiempos difíciles.
nos va a faltar el pan. Y la gente nos va a menospreciar. Y entonces el que no ha vencido el hambre tendrá problemas. Hermanos, Jesús es el pan de vida. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay que venir a Jesús y hay que creer en Jesús. Porque hay que venir a Él para nunca tener hambre y venir a Él y creer en Él para no tener sed. Salmo 78:25. Dice que pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. ¿Qué le dio Dios en el desierto a ellos? Maná. Interesante. Juan 6:48-51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Quién descendió del cielo a alimentar a la gente? Jesús. Por eso dice que Él es el pan de vida y que los padres comieron el maná del desierto y murieron, porque el pan de vida era para dar vida en abundancia. Este es el pan que descendió del cielo para que el que lo come no muera. Amén. Wow. La simiente de Dios trae vida. El pan de Dios quiere decir que el hombre comió pan de ángeles. Quiere decir que los ángeles comen ¿qué? Lo que Jesús le da. Jesús es el alimento de los ángeles del cielo. Y los otros ángeles que cayeron ya no comen ese alimento, porque tienen la simiente de Satanás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Lo dijo Jesús? Jesús es el alimento nuestro, es la bebida de nosotros, es la simiente de Dios para nosotros. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Jesús es el pan. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Interesante la alegoría de Jesús. No es literal nada acá. Importante esto, dice, oye, me comieron a mí y se murieron. Yo soy el maná. ¿Qué hicieron con el maná cuando lo tomaron? Lo majaron en morteros, lo molieron en molino, hicieron tortas de ellos, lo pusieron en el fuego a Jesús y mantuvo sus propiedades, pero no era así que había que comerlo. Porque cuando ellos probaron las hojuelas, sabían a miel. Y como Él sabe que a nosotros no nos gusta nada dulce. ¿Sabe Dios eso? ¿Que a nadie le gusta el dulce acá? ¿Le gusta el amargo? Mira qué interesante, hay personas que les gusta el amargo, miren. Jesús cuando descendió para alimentar a su pueblo, era para que en el desierto fueran como Daniel todos. Le dio maná, no había que hacer nada. ¿Cómo le dan en el desierto algo para que lo cocinen? Pero la costumbre de Egipto, ¿no?, se sobrepuso a esto. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y dice algo más todavía, ¿no? Dice algo más Jesús. Esa es palabra de Jesús, ¿eh? Esa es palabra de Dios. Juan 6:56-58. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto es tremendo, hermano. Estamos hablando de comida. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Amén. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué quería hacer Dios con ese pueblo en el desierto? Sacarlo completamente. ¿Y sabe algo que pasó con ellos? Que el maná les cuidó sus vestimentas. O sea, que tenía una influencia externa completamente sobre sus vidas. No se le gastaron las sandalias tampoco, porque ese maná le llenaba de todo espiritual y físicamente al ser humano. Ese es Jesús, hermanos. Este es el pan que descendió del cielo.
no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, ojalá que nos descienda maná en la persecución. Porque dice la sierva de Dios que puede ser posible que en un momento de dificultad el maná vuelva a descender. Jesús nos alimentará en la persecución. Así que acostúmbrese a lo dulce para que no lo cocinemos. Juan 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, mire lo que es vivir en la carne, ¿eh? ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? Oiga, ¿por dónde se fueron? Cuando una persona es carnal, no entiende las cosas espirituales, porque hay que discernirla espiritualmente. Juan 6:52-53. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estáis vacíos. Están muertos en vida. ¿Lo entendían? El que vive en la carne no puede entender las cosas espirituales, porque entonces le entraban a mordidas a Jesús. No entendían esto, ¿no? La sangre, ¿para qué la usó Jesús? Para lavarnos de nuestros pecados a nosotros y redimirnos del mal, ¿no? Eso hizo Jesús como pan de vida en nosotros. Juan 6:54-55 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Ese es nuestro Jesús. Yo quiero hacer una pregunta a mitad de camino, ¿cómo vamos? ¿Usted cree que Jesús es el todo para nosotros? ¿Lo cubre todo? ¿Cubre todo? Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? Jesús. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Así que si nosotros quedamos con Jesús, vamos a consumir el maná. Jesús se va a brindar a nosotros. Vamos a hablar de Jesús. ¿Cuál fue lo primero que hablamos de Jesús? El agua de vida y el pan, lo acabamos de hablar, ¿no? Ahora vamos a hablar del agua de vida, porque hablamos que la simiente primero. La simiente de Dios es Jesús. Vamos a hablar del agua viva. Jeremías 2:13 dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué interesante es lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué tenía que hacer con la roca, Moisés? Hablarle. ¿La primera o la segunda vez? La primera vez que golpeó la roca y brotaron aguas, la muerte de Jesús. Y la segunda vez no tenía que golpearla, sino que le dijo, háblale a la roca. Y él rompió completamente lo que Dios estaba haciendo, el propósito, y mató a Jesús 2 veces. Y eso le dijo, por eso no entrarás a la tierra prometida. Pero aunque lo hizo morir, dice la sierva de Dios, que inmediatamente mandó el ángel a levantarlo y se lo llevó al cielo. Por eso en la transfiguración Moisés está ahí. ¿Y quién más estaba? Elías. Interesante. Así que, ¿por qué dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 1 Corintios 10 del 1 al 2 dice, amonestación contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10, 3, 4.
Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Escuchó esta palabra? La roca los seguía a ellos. Cuando usted está en el desierto, es mucho desierto, y de repente aparece algo de piedra por ahí, pero Jesús los seguía en el camino como roca para darle el agua para que bebieran. Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Qué provocación de Jesús, ¿eh? Le dice a la samaritana que necesita a Jesús para ser perdonada: mujer, dame de beber. Y se molestó la mujer. Juan 4:13-14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Ese es el agua de Jesús. Amén. ¿Sacia la sed Jesús? La samaritana al final le dijo: dame de esa agua. Y Jesús le dijo: confiésame tus pecados. Dice: tráeme a tu marido si quiere agua. Dice: no tengo. Dice: bien has dicho, porque lo que has tenido y lo que tiene ahora tampoco es tuyo. ¿La quería perdonar Jesús? Pero hay que confesar los pecados. Interesante. Bien, hermanos, 1 Juan 4:9 dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y dice Isaías 53, 4-5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Las llagas de Jesús nos sanan a nosotros, y Él las recibió Él. Hermanos, este es el tema que más me ha gustado de todo lo que yo he estudiado. Y lo pudieron notar. Para mí ha sido algo grandioso reconocer que Jesús es el todo, para todos, y es en todos. Y que si nosotros queremos beber esa agua, comer de ese pan, hecho por esa simiente, el Jesús va a vivir en nosotros, hermanos. Y ya no vamos a estar preocupados, ni haciendo caritas feas. ¿Sabe qué hace Jesús? Lo que hizo en mí. Me quitó el sabor de cerdo de la boca y me puso lo que yo odiaba en la boca, que fueron ensaladas. Y me empezó a poner gusto por las cosas que no me gustaban. Y empezó a cambiar el paladar. Y cuando mi esposa me veía, dice: oye, tú te lo estás comiendo como con un deseo. Y dice: es que está buenísimo. Dice: pero tú no querías saber de eso antes. Y yo: ¿verdad? Porque a uno se le olvida el pasado. Pero es bueno que le recuerden. Y el Señor hizo cosas grandes. Yo le dije: bueno, si tú me cambias a mí, tú eres un tremendo. Yo te voy a aplaudir a ti, porque la gente me esperaba en las casas siempre con una piernita. Y las costillitas no tienen carne, a mí me gustaba la masa. Pernil, como le llaman acá. Nos arrodillamos, hermanos. Gracias, Padre amado. Gracias por permitirnos hablar de ti. Gracias por perdonarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por purificarnos. Te suplicamos, Padre, de que realmente despierte nuestra conciencia y nos hagas entender que este cuerpo que nos diste a nosotros, que lo hiciste con tus manos, era para que el Espíritu Santo morase. Así que permítenos, Padre amado, entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo.
hacerlo de manera santa y todo para glorificarte a ti. Bendice esta congregación, bendice cada alma que se encuentra acá y coloca tu Espíritu Santo para que nos lleve hacia ti, nos selles con Él y nos prepare para morar contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Estos favores y súplicas las hacemos a través de la sangre de tu Hijo amado, vertida en favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.